Bien, en este punto tenemos la consigna que dice: coloquen en la casilla de cada gráfico la letra de la situación correspondiente. Hagan el gráfico que falta y escriban en todas las magnitudes de los ejes. Como primer paso tenemos tres situaciones. Ana está a dieta. Al principio su peso bajó rápidamente y luego subió. El agua de la olla estaba caliente. Al apagar el fuego de la hornalla, la temperatura del agua bajó hasta llegar a la temperatura ambiente. A partir de ahí se mantuvo constante. El precio de la carne subió durante los primeros meses del año y después se mantuvo constante. Tenemos tres gráficos, como ustedes pueden ver, para tres situaciones. Es decir, tenemos dos gráficos y en el tercero falta realizar el gráfico correspondiente. En este caso, hay que realizar el gráfico, depende de la situación de la cual se está enunciando, de la cual se está hablando. Pero vamos a mirar las situaciones que tenemos. La primera, Ana está a dieta. Al principio su peso bajó rápidamente y luego subió. Vamos a mirar en uno de estos dos gráficos que tenemos ya realizado si alguno de ellos corresponde a la situación de Ana. Vemos de que si Ana está a dieta, quiere decir que estaba gordita. Entonces quiere decir que su peso era un poco elevado. En este caso vemos que la gráfica parte desde el 0, porque este es el centro de las coordenadas, el 0, es decir que no tenía peso. Obviamente este gráfico no corresponde a esta situación. Tenemos que ver este o tal vez tengamos que dibujar. Acá vemos que la gráfica empieza muy alto, y después disminuye y después se eleva otra vez. Entonces, si este fuera el de Ana, vamos a ver lo que dice. Ana está a dieta. Entonces, si está a dieta, al principio su peso bajó rápidamente. Rápidamente se puede ver porque la curva es bastante inclinada y luego subió otra vez de peso. Efectivamente, esta gráfica corresponde a la situación A. También se pide en esta consigna que hagan el gráfico que falta, ya vamos a ver a qué situación corresponde, y escribir en todas las magnitudes de los ejes. Las magnitudes de los ejes se refiere a escribir qué es lo que se está relacionando en cada situación. En esta situación estamos viendo de que hay una de las situaciones que se relaciona es el peso. Ese sabemos. Ahora, ¿dónde vamos a colocar el peso? ¿En el eje horizontal o en el eje vertical? ¿Y qué otra cosa más está relacionándose? Si nosotros vemos al principio y luego nos está hablando de tiempo. Hay un principio y después hay una situación para después. Entonces, lo que nos está diciendo es que al comienzo, al principio, o sea, el tiempo es tiempo. Vamos a escribir por acá. Tiempo es una de las magnitudes y el otro es el peso. Ahora, el peso, ¿dónde voy a escribir? ¿En el eje vertical o en el eje horizontal? Tengo que ver que aquí en el eje horizontal se escribe la variable x y en el eje vertical la variable y. Por lo tanto, tengo que ver que la variable x debe ser la variable independiente. Entonces voy a ver quién depende de quién. El peso de Ana depende del tiempo que va pasando o el tiempo está dependiendo del peso que está teniendo Ana. Como nosotros podemos razonar y reflexionar en esta situación, el peso de Ana depende del tiempo, por lo tanto el tiempo es la variable independiente y el peso depende de los días
en que van, o días o semanas en que van transcurriendo, porque al comienzo dice que el peso baja rápidamente, o sea que cuando se pone a hacer dieta, el peso es dependiente del tiempo. Hace dieta y baja, pero después sigue pasando el tiempo y vuelve a subir. Entonces podemos escribir las dos magnitudes que se está relacionando, se refiere a aquello que estamos midiendo en este caso, tanto tiempo como peso. Vamos a ver otra situación, la segunda. El agua de la olla estaba caliente. Al apagar el fuego de la hornalla, la temperatura del agua bajó hasta llegar a la temperatura ambiente. A partir de ahí se mantuvo constante. Vemos que estamos relacionando, si decimos que la olla estaba caliente, estamos relacionando la temperatura en esta segunda opción, temperatura, y dice, al apagar el fuego de la hornalla, la temperatura del agua bajó hasta llegar a la temperatura ambiente. A partir de ahí se mantuvo constante. ¿Cuándo se mantiene constante? ¿Cuándo baja la temperatura? A medida que pasa el tiempo. Otra vez tenemos en esta situación que el tiempo y la temperatura se están relacionando. Ahora yo tengo que ver si esta es el gráfico que corresponde a esta situación. El agua de la olla estaba caliente, quiere decir de que tenía mucha temperatura. Agua caliente puede ser 90 grados, 80 grados. Si estaba hirviendo, sabemos que la temperatura el agua hierve a 100 grados de temperatura, o sea que estaba arriba el gráfico. Y en este caso vemos otra vez, como decíamos en el anterior video, esta gráfica parte de 0. Efectivamente, la gráfica que hay que hacer es de este ítem. Y nosotros vemos que estamos relacionando la temperatura con el tiempo. Otra vez, ¿quién es la variable dependiente o independiente? Acá vamos a colocar la X y acá la Y. Recordemos que la X es la variable independiente y la Y es la variable dependiente. Siempre se escribe en el eje Y la variable dependiente, en el eje vertical. Entonces tenemos el tiempo va transcurriendo, el tiempo es independiente y a medida que va pasando el tiempo, la temperatura de esa olla es la que va cambiando. Y la temperatura es la que está en el eje vertical. Entonces ya tenemos las variables, las magnitudes que se relacionan, que es tiempo y temperatura. Ahora vamos a hacer un gráfico a mano alzada de esta situación. Como el agua de la olla estaba caliente y nosotros tenemos acá la temperatura que parte de este origen que es 0, a medida que yo voy subiendo, la temperatura va a ir aumentando. Supongamos que tengamos 10 grados, 20 grados, la temperatura hacia arriba aumenta. Pero nosotros no vamos a darle valores al eje Y, simplemente vamos a pensar de que a mayor altura, más caliente es la temperatura. Es mayor la temperatura y se siente más caliente. Si dice que el agua de la olla estaba caliente, entonces tenemos por acá la situación inicial. Dice, al apagar el fuego de la hornalla, la temperatura del agua bajó hasta llegar a una temperatura ambiente. Bajó hasta más o menos la temperatura ambiente, consideremos una temperatura de 20-25 grados. Así que bajó. Y a partir de ahí se mantuvo constante. Mantenerse constante es que ni baja ni sube, sino que se mantiene la misma temperatura a medida que transcurre el tiempo. Entonces, esta más o menos sería la gráfica de esta situación. Estamos haciendo una lectura de gráficos y estamos relacionando el enunciado con una gráfica a mano alzada, una gráfica en forma general. Por lo tanto, nos queda la situación C y nos queda el primer gráfico. Este corresponde al B. Y el último sería la situación C. Vamos a leer lo que dice. El precio de la carne subió durante los primeros meses del año
y después se mantuvo constante. Entonces, el precio de la carne subió. Quiere decir que estamos hablando de precio o de dinero durante los meses del año. Y los meses se refiere a tiempo. Yo tengo que ver estas magnitudes y ubicar en el eje X la variable independiente y en el eje Y la dependiente. ¿Quién depende de quién? El precio depende del tiempo, porque el precio subió durante los primeros meses del año. A medida que transcurrieron los meses del año, el precio subió. Entonces quiere decir que el precio lo voy a colocar en el eje y el tiempo lo voy a colocar en el eje X. Ya tengo establecido dónde van cada una de mis magnitudes. Ahora voy a ver si el gráfico coincide. El precio de la carne subió durante los primeros meses del año y después se mantuvo constante. Mantenerse constante se forma un gráfico horizontal. El gráfico es horizontal. Este gráfico corresponde al enunciado C y por lo tanto hemos cumplimentado lo que nos pedía la consigna.